Bien, chicos, bueno, vamos a empezar la cursada especial. Este es el primer año que hacemos la cursada especial. Eh, una cursada especial, como le dice el nombre, es especial, no es para una contracursada, no vamos a ver lo mismo que en la cursada normal, ¿sí? Esta cursada está destinada a estudiantes que ya hayan cursado la materia, tengan un conocimiento previo de la misma, obviamente si no aprobaron o no promocionaron, que todavía no la conocen completamente, pero sí tengan unos contenidos básicos mínimos de la materia, porque vamos más rápido que en la cursada normal, ¿sí? La idea no es volver a ver todo lo que ya vimos en la cursada normal, no vamos a desarrollar todos los temas teóricos y todos los ejercicios prácticos que ya vimos en la cursada normal, sino que lo que vamos a hacer es revisar ciertos conceptos que entendemos que son los que más problemas le traen a ustedes, o les han traído en la cursada normal, hacer ejercicios prácticos adicionales, o tal vez los mismos de la guía, pero remarcando ciertos conceptos básicos que tienen que entender para poder aprobar la materia. La idea de la cursada esta especial es que ustedes, ya está el cronograma, bueno, yo les estoy compartiendo el campus virtual, ¿no? Ya está el cronograma, aquí en la carpeta está el cronograma de esta cursada que vamos a tratar de ir siguiendo, ¿sí? Es bastante intensivo. ¿A dónde está? ¿Qué tema vamos a ver en cada unidad? Por supuesto, de nuevo, no lo vamos a ver desde cero. Vamos a partir de que ustedes, desde el concepto de que ustedes el tema ya lo vieron en la cursada normal y vamos a reafirmar conceptos sobre ese tema. Por ejemplo, hoy vamos hasta a rever dos unidades, la unidad 1 y 2. Hemos concentrado las unidades más simples, que entendemos no les traen grandes problemas, en pocas clases, en las primeras clases, y dejamos para las unidades un poco más complejas, que entendemos son las que traen problemas, que son las de ejercicios de la segunda parte, para darlo un poco más espaciado, ¿sí? Pero ¿qué implica esta cursada especial? Implica que ustedes tengan visto el tema y vengan a la clase con dudas más que nada. Si yo no entendí esto, no entendí este ejercicio, no entendí esta mecánica, no entendí este concepto, y la cursada esta les va a servir, nosotros vamos a responder dudas. Si no hubiese dudas, vamos a remarcar los conceptos principales de la unidad que nosotros entendemos que tienen que tener sí o sí para poder aprobar, y hacer algún ejercicio adicional o algún ejercicio práctico como para marcar las cuestiones prácticas básicas, ¿sí? La cursada, bueno, a ver, ahí está el cronograma y acá está la mecánica de cursado, en la nota de cursado, que fue la que se elevó para su aprobación a la facultad. Acá están las pautas donde están las pautas de aprobación, además del cronograma. La pauta de aprobación es que ahí va a haber 3 parciales, ¿sí? Sin recuperatorios, 3 parciales, de los cuales tienen que aprobar 2 de esos 3 parciales, ya están en el cronograma los 3 parciales, ¿sí? El primero es el 27 de mayo, ahora son más o menos 6 clases y el parcial, ¿sí? 6, 7 clases y el parcial. Son 3 parciales de los cuales tienen que aprobar 2, y habiendo aprobado 2, tienen 2 instancias de final, ¿sí? 2 instancias de final para promocionar la materia. Bueno, acá está escrito, perdón, acá las condiciones. Si aprueban 2 de los 3 parciales, los parciales son aprobados o no aprobados. Si llegan al 60% bien, está aprobado el parcial, y si aprueban 2, ya tienen la posibilidad de rendir un examen, ¿sí? Integrador, que si lo aprueban ya promocionan la materia, ¿sí? Adrián, Sí. discúlpame, acá preguntan si el final va a ser escrito u oral. No, el final seguramente va a ser escrito, porque es teórico práctico, ¿sí? Es teórico práctico. O sea, y van a ser, bueno, como hemos venido tomando, ustedes ya conocen, porque si cursaron el cuatrimestre pasado va a ser la misma mecánica, la plataforma, el cuestionario de Moodle, a donde va a haber preguntas conceptuales, preguntas prácticas, ejercicios prácticos que van a tener que adjuntar la solución. ¿Sí? Bien. El material ya está todo subido, porque en realidad el material es el mismo, nos estamos rigiendo por el plan de trabajo docente
aprobado ya el año pasado, así que es el mismo material, no hubo ningún cambio, y ya está subido, le dejamos todo habilitado como para que ustedes puedan ir avanzando y viendo y reviendo, ¿sí? Y a ver, bueno, el desafío de ustedes es ponerse a ver y si de un tema no entendieron, un parcial, un ejercicio del parcial no lo entendieron, vienen a la clase de consulta o nos lo mandan antes por mail, y en la clase esta que va a funcionar como clase tutorial, nosotros les damos las respuestas, ¿sí? La carga horaria es mucho menor que, de hecho estamos empezando más tarde que la cursada normal, ¿sí? El cuatrimestre pasado también fue muy anormal la cursada normal, porque empezó por el 15 de septiembre, con lo cual tuvimos que dar todos los temas muy comprimidos, ¿sí? Y entiendo que también fue dificultoso para ustedes asimilar los temas, porque en definitiva, en vez de durar 4 meses y medio, el cuatrimestre duró 3 meses y medio, 4 meses. Pero bueno, ahora tienen la oportunidad de retomar y rever estos temas como para terminar de entenderlos. Chicos, no sé si hay alguna consulta, duda sobre la mecánica de cursado. ¿O alguien tiene alguna consulta? No los estoy viendo. Sí, Adrián, aclararles Adrián, Sí. que no es promocional, chicos, la materia, ¿eh? No se No. promociona. Oiga, Es sí o sí final. sí, acá la materia se aprueba o desaprueba y el régimen, como esto es una cursada especial, no se tiene que atener al régimen General. de aprobación general que tiene el plan de estudios, ¿no? Con lo cual, las cursadas especiales pueden tener su propio régimen de aprobación. El régimen de aprobación que definimos nosotros, por una cuestión de tiempos, y por una cuestión que nos parece mejor, es 3 parciales, 2 aprobados, ¿sí? Que acá no pesa la nota, incluso en el parcial, con que esté el 60% está aprobado, y 2 instancias de evaluación final, que en esas 2 instancias de evaluación tampoco serían finales como los finales tradicionales, porque si no serían 4 instancias, ¿sí? 2 instancias de evaluación final, que esa es la que define la nota final o el aprobado o desaprobado de la materia, ¿sí? Alguien quería hacer una pregunta recién que estaba hablando, que no la llegué a ver quién era. no era yo, pero era por un tema de la promoción, así que nada, listo, respondido. Ah, Chicos, otro tema, está puesto como requisito, por las dudas, que tienen que haber aprobado, al menos tienen que haber rendido al menos un parcial, ¿sí? Como requisito para poder cursarla, para poder inscribirse, ¿no? Los estudiantes que hayan cursado la asignatura tienen que haberla cursado previamente en el cuatrimestre anterior o en el anterior o en otro año, ¿sí? No necesariamente en el 2020, sino en el 2019 y 2018 también. Y al menos tienen que haber rendido uno de los parciales, ¿sí? Se supone por estadística que hicimos que la mayoría rinde el primer parcial, por eso damos más comprimidos los temas del primer parcial, y después algunos suelen abandonar en el segundo o ya estudian menos y lo que les suele más costar es el segundo parcial. Pero para cursarla tienen que haber rendido al menos uno de los 2 parciales. ¿Sí? Si hay algún caso particular, lo vemos, nos comentan y después lo vemos. Bien. Bueno, hoy, chicos, si no hay consultas, vamos a empezar con la unidad 1, que es concepto de costos, y la unidad 2, que nos tocaba ver hoy. A ver, voy a abrir. o sea, chicos, acá el trabajo más arduo va a ser el de ustedes. Van a ser los que van a tener que, ya al haber visto la materia, ya saben la bibliografía, las filminas, hay que nutrirlas de los textos, ¿sí? No se queden solamente con las filminas. Y bueno, y como les dijo Adrián, mucha práctica y vengan con las dudas. Aprovechen eso, aprovechen a que vamos a estar nosotros acá sacándole las dudas de los ejercicios, ¿no? Bien.
vamos, ustedes, a ver, esta primera clase entiendo que por ahí nos repasaron los temas como para venir con más dudas concretas, así que vamos a hacer un repaso por las 2 primeras unidades de la materia. Les voy a compartir, de última vamos a ir repasando, y yo les voy a ir marcando los temas principales, o los temas fundamentales que tienen que ver y no pueden dejar de conocer para aprobar la materia, ¿sí? La primera unidad, que es teoría general del costo, la teoría general del costo, que es el enfoque que le damos a la materia, ¿sí? Analiza desde la economía el fenómeno productivo, ¿sí? Y el fenómeno de el devengamiento de los factores que pasan a ser costos en función de lograr un objetivo productivo. Es decir, a ver, lo primero que tenemos que saber es que le damos un enfoque económico, ¿sí? A la materia. Básicamente, en esta teoría del costo se estudian 10 conceptos, básicamente, porque no son más que 10, que son generales para cualquier proceso de costeo en cualquier sistema productivo, en cualquier tipo de empresa, ¿sí? Son generales para cualquier modelo o sistema de costeo que queramos armar, ¿sí? Vamos a ir, es decir, que lo que estudiamos en costos o de dónde parte el análisis de costos es desde el fenómeno productivo, que eso se da en determinadas organizaciones, instituciones, empresas que funcionan dentro de un sistema económico, ¿sí? Por eso decimos partimos desde la economía. Este sistema económico, que es un conjunto de unidades productivas e individuos que se interrelacionan entre sí en función de intercambio de bienes y objetivos productivos, ¿sí? Es a donde se desenvuelven las unidades productivas, que son el objeto de estudio del análisis de costos, ¿sí? ¿Qué analiza los costos? Es justamente el fenómeno productivo, y cuando hablamos de producción, recuerden que lo hacíamos en un sentido amplio, no solo es producción, la transformación física de cosas tangibles, no solo producción es hacer una silla o hacer, no sé, una torta o un kilo de pan. Producción también es la producción de algo intangible, el obtener un objetivo productivo intangible como es un servicio, un transporte en colectivo, un transporte en taxi, no sé, un corte de pelo, ¿sí? Esas unidades productivas, que son las que logran los objetivos productivos, lo hacen de determinada manera, como consumiendo factores en ciertas acciones productivas, ¿sí? En ciertas acciones productivas, vamos acá a este esquemita que por ahí es el más claro, consumen factores en acciones productivas para combinarlos esos factores e ir obteniendo objetivos productivos intermedios hasta lograr el objetivo productivo final, que es el objetivo de la unidad económica. ¿Qué característica tiene ese objetivo productivo? Que tiene mayor capacidad de satisfacer necesidades que los factores considerados aisladamente. Entonces se dio el fenómeno productivo, que el fenómeno productivo tiene implícito el agregado de valor, ¿sí? ¿Qué es el agregado de valor? Es eso. Lo que se obtiene al final del proceso tiene mayor valoración, mayor capacidad de satisfacer necesidades que lo que entró al proceso, que son los factores, ¿sí? Nosotros para costear, recuerden que tenemos que entender cómo es este proceso. No es que hay que mirarlo como una caja negra que entra por una puerta cosas y sale por otra puerta otras cosas, por más que sepa que tienen mayor valor agregado, sino que lo que hay que hacer es meter la lupa y ver cómo es ese proceso de transformación, ese conjunto de acciones, porque eso nos va a dar la pauta para poder costear, ¿sí? En definitiva, el proceso productivo implica que hay 3 elementos constitutivos, factores, lo que se consume lo que consumen las acciones en el proceso de transformación, las acciones, ¿sí? que es lo que transforma los factores para obtener los objetivos, y el objetivo productivo, que es un bien o servicio con mayor capacidad de satisfacer necesidades que los factores. Eso es proceso productivo. O sea, hay 3 elementos constitutivos y decimos una condición esencial. La condición esencial es el agregado de valor, ¿sí? Bien. Díganme ustedes, chicos, si
tienen dudas, me van deteniendo. Yo voy revisando, digamos, los conceptos que solemos preguntar y que a veces uno le genera la duda si se entienden bien o no, estoy marcando. Los factores productivos de que hablamos acá, chicos, los factores productivos de que hablamos acá se pueden categorizar desde la teoría de la producción en 6 clasificaciones, o en 6 categorías. Capital financiero es la plata que necesitan las empresas para financiar la estructura de producción, ¿sí? Los recursos humanos es las personas que participan del proceso productivo, que ponen su tiempo a disposición del proceso a cambio de un salario, ¿sí? Regulado legalmente a través de normativa laboral seguramente. Después tenemos recursos naturales, son los bienes extraídos de la naturaleza en estado natural, sin procesos posteriores de agregados de valor, ¿sí? Llámese, no sé, roca en la empresa minera, llámese petróleo en la empresa de destilado o de extracción, llámese ganado en la industria ganadera, ¿sí? O cereales, distintos tipos de cereales en la industria agrícola. Bienes de capital son bienes que tienen una característica, que no agotan su potencialidad productiva con el primer uso, sino que se pueden usar a lo largo del tiempo y participar en varias oportunidades del proceso productivo. Una máquina, ¿sí? Un camión, ¿sí? Una cosechadora en el campo, una torre de extracción de petróleo, una cigüeña, de esas que extraen petróleo en la industria petrolera. Y después tenemos bienes intermedios y servicios intermedios. Los bienes intermedios son seguramente recursos naturales con un agregado de valor, ¿sí? Que ya tienen algún agregado de valor previo y se usa en el proceso productivo, ¿sí? No sé, la madera en una carpintería, que ya viene pulida del aserradero y cortada. Los clavos, que es mineral extraído de la naturaleza por una empresa minera y por una empresa metalúrgica se conformó en alambrón y después se cortó y se transformaron en clavos, ¿sí? O el pegamento que surgió de la industria química, ¿sí? Esos son bienes intermedios que también se usan en el proceso productivo. Y servicios intermedios también son servicios que se generan a partir de algún agregado de valor, la energía eléctrica, ¿sí? El agua, el gas, ¿sí? Todos esos factores o esas categorías de factores productivos que podemos reconocer, esas 6 categorías, de acuerdo al tipo de empresa se combinan en mayor o menor intensidad en procesos productivos más simples o más complejos, ¿sí? Para obtener un objetivo productivo, ¿sí? Se combinan como en lo que se llama función de producción. La función de producción indica que de acuerdo al tipo de industria de que estemos hablando, ¿sí? La incidencia de cada uno de estos factores va a ser distinta. Si estamos hablando, por ejemplo, de una unidad productiva que es el transporte urbano de pasajeros, ¿sí? Las empresas de colectivos. Seguramente tendrán mucha incidencia de bienes de capital, el material rodante, los colectivos, es una gran inversión, mucho capital financiero, mucho activo mucha plata inmovilizada, ¿sí? Casi nada de recursos naturales, les diría que nada, si quieren el agua, no sé, para poner en el motor, pero ni siquiera eso, porque es agua destilada. Muchos recursos humanos, por ahora los choferes, hasta que salgan los vehículos autónomos, ¿no? Bienes intermedios, podrá ser el boleto, bueno, el combustible, ¿sí? Que se necesita, y servicios intermedios que contrata la empresa, que también seguramente son de baja incidencia, como los seguros, las patentes, ¿sí? Ahora, si hablamos de la industria petrolera, ¿sí? De destilado de petróleo, mucha incidencia de recursos naturales, el petróleo, que será el principal elemento de costo, le llamaría, o el que tiene más importancia en la estructura de costos, muchos bienes de capital, pocos recursos humanos, mucho capital financiero y pocos bienes y servicios intermedios, tal vez. Entonces, de acuerdo al tipo de industria de que estemos hablando, la incidencia de los tipos de factores va a ser distinta, la incidencia en cómo se combinan va a ser distinta, y el proceso va a ser más simple o más complejo. Por ejemplo, el transporte urbano de pasajeros, el proceso productivo no es muy complejo, hay un recorrido establecido que tienen que hacer, el chofer tiene un turno, maneja, en la parada frena, sube la gente, le cobra el boleto, marca la tarjeta y va hasta la otra parada. Y así va haciendo una rutina
constante, ¿sí? Pero no es complejo el proceso productivo. Ahora, si hablamos de la industria automotriz que hace vehículos, sí, el proceso productivo tal vez sea más complejo, varias etapas, desde que se corta la chapa, empiezan los procesos de ensamble, ¿sí? Se hacen los motores, se ensamblan los motores, se pinta la carrocería, ¿sí? Se hacen las pruebas, ¿sí? Estamos hablando de procesos más complejos. Esto tienen que tenerlo bien claro, porque es la base de análisis. Si no conocemos, hay un profesor que decía que si no, el profesor Juan Carlos Vázquez, si no se conoce el proceso, no se puede costear nada, no se puede costear en abstracto, ¿sí? Hay que costear un proceso productivo y hay que conocerlo, ¿sí? Si yo no sé cómo se da el consumo de los factores, ¿sí? Si yo no sé cómo se da el consumo de los factores, lejos voy a estar de poder costear, ¿sí? Ustedes pueden costear, por ejemplo, ¿cuánto cuesta hacer una torta? Para poner un ejemplo simple, ¿no? Pueden costearlo y solamente van a poder costearlo si saben cómo se hace la torta. Hay un proceso de amasado que consume harina, consume huevos, no sé, consume agua, leche puede consumir, y tienen que saber qué proporciones consume de cada factor en ese proceso. ¿Qué se obtiene? Se obtiene un bollo que después va a ser cocinado y en definitiva se obtiene una torta que también consumió gas, consumió otros factores, pero si yo no conozco cómo se hace eso, no voy a conocer ni siquiera qué factores tengo que costear, ¿no? Bien. Vamos. Bien. Este esquema por ahí resume un poquito. Nosotros lo que tenemos que saber es qué pasa dentro de esa caja negra para poder costear. Y adentro de esa caja negra siempre se da, sea más compleja o más simple, una serie de acciones. Puede ser una sola en procesos productivos muy simples, pero pueden ser 5, 6, 10, 20 en procesos productivos más complejos. Una serie de acciones que cada acción implica un proceso de mini transformaciones, como una mini fábrica, que lo que hace cada acción es consumir ciertos factores para transformarlos, cambiarlos, puede ser de forma física, química o de estado, ¿no? O no, y obtener una unidad de obra intermedia que se va a consumir en la acción subsiguiente, ¿sí? No sé, hacer una torta, como decíamos recién, viene la acción de amasado, la primera acción, en esa acción voy a consumir harina, huevos, leche, mezclo todo en esa acción, mano de obra, el que está haciendo la torta, ¿sí? Mano de obra, que se obtiene una masa, ¿sí? Esa masa va a la segunda acción, que es la acción de cocinado, supónganse que sea un proceso de 2 acciones. En el proceso de cocinado, la masa que viene de la acción anterior se combina en el proceso de cocinado con otros factores que aparecen en esa nueva acción. Por ejemplo, el horno, el gas que necesita el proceso de cocinado y el cocinero que está controlando, si quieren, ¿sí? La unidad de obra de esa última acción es ya el objetivo productivo, que es la torta ya hecha en condiciones de ser comida, en condiciones de satisfacer una necesidad de algún consumidor final o de otra unidad económica que le sigue agregando valor a esa torta, ¿sí? En este caso estamos hablando de un bien de consumo final, una torta seguramente va a ir a un consumidor final, ¿sí? Bien, chicos, ¿hasta acá alguna duda? Profe, una consulta. Sí. Entonces la unidad de obra puede ser o ya un producto final o el resultado de una acción que conlleva después a otra acción, dependiendo del proceso productivo que estamos analizando. Tal cual, sí, vamos para atrás, acá. Sí. La unidad de obra puede ser el producto final. Cuando va directamente a ser vendida, a ser comprada por un consumidor final o otra unidad productiva que le va a seguir agregando valor, estamos hablando de que la unidad de obra es el objetivo productivo de la empresa. La empresa ya le terminó de hacer todo lo que le tenía que hacer a eso que estaba haciendo, procesándolo, ¿sí? Ahora, puede haber unidades de obra intermedia, por ejemplo, la masa hecha, que son los ingredientes mezclados, es una unidad de obra intermedia. No está destinada al consumo final, sino a ser usada internamente en la empresa en otra acción productiva.
costear con esta lógica es importantísimo. ¿Por qué? Porque yo cuando costeo así, con esta lógica, que muchos no la usan, y digamos son procesos de costeo que quedan truncos, le diría. Fíjense si yo tengo esta información, que es así como hay que pensarlo. Supónganse que tiene gran valor agregado la acción de amasado, ¿sí? Y decido empezar y supónganse que la acción de cocinado no tiene gran agregado de valor. Se agregan muchos costos, pero genera poco diferencial de precio, ¿sí? Entonces, por ahí yo redimensiono mi negocio y me acorto en la cadena de valor y mi negocio ahora es solo amasar, vendo masa hecha, ¿sí? No vendo tortas, ¿sí? Entonces, y se lo vendo esa masa a otras panaderías o a otros consumidores que deciden comprar la masa y ellos hacer la torta, ¿sí? Vieron que hay, se venden, yo puedo ir a comprar la torta hecha o puedo ir a comprar los ingredientes para cocinar, vieron las tortas hechas en caja, o puedo ir a comprar, digamos, la torta cocinada pero sin rellenar, sin terminar, ¿sí? Las empresas suelen vender con distinto nivel de agregado de valor los objetivos productivos. Yo puedo ir a comprar una pizza o puedo ir a comprar una prepizza. ¿Sí? Hay gente que se dedica solamente a hacer prepizza y hay gente que se dedica a seguir agregándole valor a esa prepizza. Hay unidades productivas, no gente, digamos, que le pone queso, la cocina y vende la pizza hecha, ¿sí? Obviamente con distinto valor agregado. No es lo mismo vender la prepizza, que va a ser más barata, que vender la pizza ya cocinada. Tuvo más costo, pero seguramente mayor precio, mayor agregado de valor. Entonces yo si tengo ese análisis, puedo saber a dónde cortar mi nivel de proceso productivo. Quiero un proceso productivo largo, con mucho agregado de valor. Bueno, si me lo justifica el diferencial de precios, lo voy a encarar. Si no me lo justifica el diferencial de precios, no lo voy a encarar, ¿sí? Pero sí, es como decís vos, la unidad de obra puede ser el objetivo productivo final o otra acción productiva, ¿sí? Esto es como un semiproducto, todavía no está terminado. La unidad de la masa, si va a ser consumida en otra acción productiva, es un semiproducto o un producto en proceso todavía, ¿sí? Vale, gracias. Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? Nosotros, a ver, la teoría de producción, como decíamos, categoriza los factores productivos en 6 categorías, ¿sí? Los que nombrábamos: recursos humanos, bienes, recursos naturales, bienes y servicios intermedios, bienes intermedios por un lado y servicios intermedios, capital financiero y bienes de uso o bienes de consumo diferido también. Esas son las 6 categorías. A los efectos de estudio los vamos a separar en 3 elementos de costo que vamos a ir viendo en distintas unidades, ustedes ya vieron. Mano de obra es el recurso humano, tiene particularidades propias de este factor productivo que hace y merece que se estudie por separado, ¿sí? Está muy regulado legalmente el tema de la contratación de mano de obra, tiene una ineficiencia o una ociosidad implícita que a veces es difícil de manejar. No es lo mismo la ociosidad que me puede generar en el proceso productivo la mano de obra, ¿sí? Que un material, ¿sí? Y entonces se estudia como un factor, como un elemento de costo independiente de los otros. Lo que es bienes consumibles en el primer uso y algunos de los recursos naturales se estudia como materiales, como otro elemento de costo, que ¿qué particularidad tiene? Que se puede estoquear, guardar y si no se usa hoy no se pierde, tiene menos riesgo de ociosidad, ¿sí? Y después todos los demás factores los vamos a estudiar en el tercer elemento de costo que vamos a llamar otros costos, ¿sí? O carga fabril. Esto a los objetos, a los fines de estudio, los elementos, cómo estudiamos los factores en 3 elementos de costo, los resumimos, ¿sí? Bien. Profe, Sí. ¿puedes dar un ejemplo de bienes consumidos en el primer uso? Bienes consumibles en el primer uso. Es cualquier factor tangible que tuvo un agregado de valor previo y no se agota su potencialidad productiva, y agota su potencialidad productiva en el primer uso. A ver, por ejemplo, cualquier bien que no se haya extraído de la naturaleza y lo usás en el proceso y no sirve más.
la madera para hacer una silla, el pegamento, los clavos, ¿sí? Para irnos de este ejemplo, no sé, en la panadería nombro los mismos ejemplos porque creo que son procesos que ustedes ya conocen, porque incluso vimos nosotros. En la panadería sería la harina, ¿sí? Uso la harina, no es extraído de la naturaleza, lo que es extraído de la naturaleza, si es extraído de la naturaleza sería recurso natural, lo que es extraído de la naturaleza es el trigo. La harina ya tuvo un proceso industrial previo, que es el trigo molido por un molino harinero, la transformó en harina. Yo compro harina al molino harinero, la consumo en el primer uso, se agotó su potencialidad productiva. La harina es un bien consumible en el primer uso, ¿sí? Harina, levadura, sal, todo eso son bienes consumibles en el primer uso. Bien, gracias. Sí, porque a ver, ¿por qué está separado? Porque según la mecánica de comercialización por las empresas distribuidoras de servicios públicos, los recursos naturales muchas veces llegan a las industrias, a las empresas, a las unidades productoras, ¿sí? A través de concesionarias de servicios públicos. Por ejemplo, el agua, el Mar del Plata, a través de OCE, ¿sí? El gas llega, se extrae digamos, de los pozos petrolíferos, donde hay gas también, por gasoducto, lleva por empresas concesionarias como Camusi, Gas del Sur, Camusi, Gas Pampeana, ¿sí? La energía eléctrica, bueno, la energía eléctrica, perdón, no sería un recurso natural, ¿no? Esos recursos naturales llegan a través de servicios contratados mensualmente y no son tangibles. Entonces, entraría en el tercer elemento de costos. Otros recursos naturales, por ejemplo, si yo soy un molino harinero y compro trigo, ahí sí es un material para mí, ¿sí? Eso, entraría ese recurso natural, el trigo que voy a usar para moler y después hacer harina, entraría como un material. La industria petrolera, el petróleo crudo, es un recurso natural que entra como material, lo puedo ver, medir y no entra por una mecánica particular de contratación. Ahora el agua, que también es un recurso material y un recurso natural, y me lo provee una concesionaria de servicio público, iría en el tercer elemento de costo. Sí, hay que ver cada caso. Bien. ¿Qué más vamos a marcar de esta unidad? Bueno, algo que ya dijimos recién, que volvemos a reafirmar. Producción, el concepto de producción implica una transformación de factores en acciones para obtener un objetivo que está en mayor capacidad de satisfacer necesidades que los factores considerados aisladamente. Es decir, hay agregado de valor, ¿sí? Hay transformación de factores en objetivos con un concepto implícito que es el agregado de valor. Ahora dijimos, eso no solo se da en las industrias de transformación física de bienes, ¿sí? En esa se da y es fácil verlo, porque si yo voy a una panadería y me planto, me paro adelante de la tarea que está haciendo el panadero, voy viendo cómo la harina, cuando la mezcla con huevo, con agua, levadura, sal, se transforma en una masa que es totalmente distinto que los factores en sí. Eso se deja orear, levanta volumen, después se corta en pedazos, se cocina y se transforma en kilos de pan. Ahí no hay duda que hay transformación y lo veo, ¿sí? Transformación de factores para lograr un objetivo productivo que es distinto, ¿sí? ¿Sí? No sé, si voy a una industria que hace mermelada de durazno, también voy a ver el proceso de transformación. Voy a ver que entran duraznos a la planta, seguramente se lavan, se cocinan, se pelan, y después se mezclan con azúcar, bueno, con agua, con otros ingredientes y se hace la mermelada. Ahí lo voy a ver. Ahora, hay procesos que son intangibles, que no se ve esa transformación, está implícita, pero también es producción. Siempre que haya factores, acciones, objetivos, tangibles o intangibles, ¿sí? Que impliquen agregado de valor, eso es producción. Por eso ahí nombramos otras acepciones que no son las únicas, otras acepciones válidas del concepto de producción, la transformación de modo, ¿sí? Fracciono el producto, es el mismo producto, no lo cambio de forma, pero lo fracciono, ¿sí? Eso es agregado de valor, hay producción, ¿sí?
Transformación de lugar, el mismo producto llevado más cerca de donde el público lo necesita para consumir es agregado de valor. La nafta se produce en las refinerías, ¿sí? No hay muchas en Argentina, en Neuquén, en Dock Sud, en San Lorenzo, en Bahía Blanca, hay refinerías. Y ahí producen la nafta con los distintos tipos de octanaje, pero después la llevan a las estaciones de servicio, que es a donde el consumidor le viene bien comprarla, le viene cómodo, nadie va a ir a cargar a la refinería, ¿sí? Ahí hay agregado de valor, en esa industria hubo transformación de modo, fraccionamiento, ¿sí? Porque compra la cisterna, el camión cisterna lleno, lo mete en tanques de su estación de servicio y lo vende más cerca de donde el público lo necesita consumir, ¿sí? Entonces ahí hay producción también. Y la transformación de tiempo tiene que ver con el mismo producto, pero en una época donde el público lo necesita más o hay escasez, ¿sí? Eso también es producción, hay agregado de valor. En muchos procesos productivos hay una combinación de estos tipos de producción. Por ejemplo, en el campo, ¿sí? O a ver, en la industria vitivinícola, por ahí un ejemplo más, en la industria vitivinícola, ¿qué hay? Y hay un poco de transformación técnica, hay un poco de transformación de modo, ¿sí? Y hay un poco de transformación de tiempo. ¿Qué hace la industria vitivinícola? Tiene la vid, ¿sí? Cosecha la uva, la uva hace un proceso le saca los palos, el ollejo a las uvas, ahí hay transformación técnica, ¿sí? Las trituras, saca el jugo de la uva, ¿sí? El jugo de uva, lo deja estacionar para que actúen azúcares, y se empieza un proceso de fermentado para transformarlo en vino, ¿sí? Ahí hay transformación de modo, y después lo deja estacionar para que vaya adquiriendo las distintas características del vino, transformación de tiempo, ¿sí? Hay otras industrias que hay un solo tipo de transformación, no sé, el hipermercado que vende, no sé, en la ruta 88, que compra fábrica y vende fraccionado, transformación de modo, ¿sí? Y hay un solo tipo de transformación y es producción, ¿sí? Obviamente hay producciones más simples y más complejas. Cuando se dan de manera concomitante varios tipos de transformación en varios procesos, es mucho más compleja la industria, más difícil de costear, más cantidad de factores, ¿sí? Y cuando es más simple hay un solo proceso de transformación y una sola acción productiva, obviamente es mucho más simple el proceso de costeo. Después una consulta propia. Sí. Ahora que diste el ejemplo de transformación de lugar, que nombraste la nafta, Sí. Bueno, tenía yo el apunte de la cursada que he hecho. Otro ejemplo era como un flete, ya sea en auto o bueno, Sí. un avión o un barco. Eso ya no sería tanto entonces transformación de lugar. Sí, a ver, el flete, cuando yo digo la nafta, que se lleva, la nafta en sí no tiene un proceso de transformación de lugar, la nafta en sí, el producto nafta, ¿sí? El producto nafta se produjo, se terminó de producir en la refinería, transformación técnica, terminó la refinería, y tengo la nafta en un tanque de la refinería. Ahí terminó, si quieren, la transformación técnica, ¿sí? Después viene un camión cisterna que seguramente puede ser de la misma compañía que hace el refinado de YPF, supónganse, un camión cisterna de YPF que carga eso y lo lleva a las estaciones de servicio, ¿sí? Ahí, digamos, la propia compañía de refinado también está haciendo una transformación de lugar, llevando el combustible que ya produjo de su refinería al estacionero, ¿sí? Pero la transformación del lugar, ¿cuál es? La actividad de logística, de flete, ¿sí? Que lo puede hacer la propia compañía o no, lo puede hacer una empresa, otra nueva empresa, ¿sí? Pero no la nafta en sí, la nafta no. La transformación del lugar tiene que ver con llevar la nafta de un lugar a otro. En definitiva, lo que tenés vos como apunte está perfecto, es eso, es el flete, la logística de acercarlo al lugar, el producto ya hecho, de acercarlo al lugar donde lo necesita el consumidor, ¿sí? ¿Se entiende o no la diferencia? Sí, perfecto, gracias. Bien. Vamos a meternos un poco en el concepto de costos también. Acá, el concepto de costos, nosotros lo definimos, a ver, la definición típica y tradicional que está perfecta,
decimos que es el sacrificio económico de recursos necesarios para lograr un objetivo productivo. Es decir, todo lo que yo sacrifico necesariamente, que son factores productivos, ¿no? Que sacrifico necesariamente para obtener un objetivo, eso es costo, ¿sí? Eso es costo. Y después también solemos decir que no es costo, para que quede claro. Ahora, esto que es una definición, que no hay que sabérsela de memoria, sino entender qué estamos diciendo, ¿se entiende o no? ¿Ustedes entienden qué estamos diciendo cuando estamos diciendo qué es el costo? Creo que siempre, a veces doy el mismo ejemplo, pero no sé si lo di el año pasado o el año que cursaron. Ustedes están en un proceso, si quieren, productivo, de agregado de valor. ¿Sí o no? Sí, yo diría que sí. A ver, ¿cuál? Y porque había que sacrificar tiempo para Ustedes obtener están el en un producto. proceso de capacitación, ¿no es cierto? Son parte del proceso de capacitación. Y están en un proceso de agregado de valor. Consumiendo recursos, ¿sí? Consumiendo factores para obtener algo mejor. Es decir, ustedes están sacrificando básicamente tiempo, están sacrificando también algunos factores, su tiempo, ¿no? El tiempo de ustedes, que son un recurso humano, ¿no? Que lo están poniendo acá a disposición de este proceso de capacitarse, y no lo están poniendo a disposición de un proceso de, no sé, de pintar y cobrar un salario por pintar, o tener un uso alternativo con su tiempo, o mirar tele, no sé. Entonces están en un proceso. Obviamente ese proceso tiene la expectativa de que van a obtener algo que no solamente es una cartulina, un título, sino que le van a obtener algo que es más bien intangible, que es el reconocimiento de que tienen un nivel de capacitación, un título universitario, que les va a permitir acceder a mejores trabajos, a mejores salarios, y les va a dar más capacidad para resolver problemas en la vida, seguramente. Y a cambio de eso, ¿sí? que es un objetivo productivo, tal vez intangible, que va a tener un alto valor, ustedes están sacrificando, y están sacrificando mucho, ¿sí? Están sacrificando mucho. Porque, a ver, van a sacrificar 5 o 6 años, tal vez, de, no sé, de 8 o 10 horas por día de estudio, no sé. Sería lo ideal, ¿no? Entonces, sacrificar es eso, es dejar algo a cambio de algo mejor. Y eso es lo que trata de medir el costo. ¿Cuánto es lo que estoy dejando a cambio de lograr algo mejor? ¿Sí? ¿Cuánto estoy sacrificando para obtener un kilo de pan? ¿Sí? Y estoy sacrificando cosas que estoy perdiendo y no voy a recuperar nunca más. Estoy sacrificando harina, que una vez que la mezclé con agua, levadura y sal, esa harina no tiene vuelta atrás, no la voy a poder usar para otra cosa, ¿sí? Lo mismo la levadura. Ahora, eso lo sacrifico y no lo tiro en vano, sino que lo estoy sacrificando en pos de un objetivo que se supone que es mejor. Obtener un kilo de pan para poder venderlo, y me va a ayudar a repagar el costo de lo que sacrifiqué, y a su vez me va a dejar una ganancia. Eso es la esencia de lo que trata de medir cuando estoy tratando de hacer el costo de algo, ¿sí? Eso es costo, ¿no? El costo es el sacrificio económico de los recursos que sacrifiqué necesariamente en función de un objetivo, sea un objetivo tangible o intangible, ¿sí? Que el costo se puede medir para las unidades productivas, como es el objeto de estudio nuestro. Medimos el costo de los procesos productivos, de unidades productivas, para obtener bienes tangible e intangible, pero se puede medir a nivel personal, ¿sí? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar para tener un título universitario? ¿Sí? No sé, ¿qué estoy dispuesto a sacrificar para tener un auto? ¿No? En definitiva, eso es el costo. Ahora, otra pregunta sería, ¿qué no es el costo? Que a veces se suele confundir con el concepto de costo, ¿sí? Costo no es lo mismo que precio, decimos, primer concepto, para una misma unidad económica, ¿sí? Porque el precio, en definitiva, es la cantidad de unidades monetarias que entrego a cambio de que me den un bien, ¿sí? Que yo lo puedo usar como factor en un proceso productivo, ¿sí? Pero digamos que para una misma unidad económica, el precio
es lo que obtiene por su objetivo. El costo es lo que el sacrificio que hizo por los factores, ¿sí? Después otro concepto es el concepto de pérdida o derroche, ¿sí? Vamos acá más adelante y ahora volvemos con esto. Volvemos con... Otro concepto es el concepto de pérdida o derroche. Todo lo que perdí, extinguí, va a ser costo en la medida que fue necesario para el objetivo productivo, ¿sí? Si yo para hacer 1 kilo de pan necesitaba 800 gramos de harina, y gasté 800 gramos de harina, eso es costo necesariamente, porque es lo que tuve que perder para obtener 1 kilo de pan. ¿A dónde lo perdí? En el proceso de amasado. ¿Lo perdí gratuitamente? No, lo perdí en pos de un objetivo que he logrado, obtener 1 kilo de harina. Entonces eso es costo, claramente, la harina. Ahora, si yo, como soy un mal maestro panadero, en vez de 800 gramos de harina, se me cae la harina, meto mucha harina, pierdo, se me desparrama, tengo que tirar parte de la masa, y por cada kilo de pan gasto 1,5 kilos de harina, ¿sí? Ahí no puedo decir que necesariamente el costo de 1 kilo de pan es el 1,5 kilos de harina que gasté. No, porque ahí hubo un derroche, una pérdida, un exceso a lo necesario de harina que tenía que consumir para hacer 1 kilo de pan. Entonces ahí hay necesariamente un derroche o pérdida, que es todo lo que sacrifico innecesariamente o de más a partir de un parámetro para obtener el objetivo productivo, ¿sí? O peor, perdí una bolsa de harina y ni siquiera hice nada de pan, porque la tenía mal estoqueada, la tenía en un lugar a la intemperie, se me humedeció, cuando fui a abrir la bolsa me di cuenta que estaba toda podrida. En definitiva, en ese caso hay claramente una pérdida, sacrifiqué un factor para no obtener nada, ¿sí? Y el gasto se da cuando los factores se sacrificaron y se obtuvo el objetivo, ¿sí? Es decir, que un costo, nosotros decimos que un costo tiene dos destinos posibles, podríamos decir que un costo, el costo de un factor, tiene 2 destinos posibles. Si logré el objetivo, el costo se transforma en gasto, ¿sí? Y si no logré el objetivo por el cual sacrifiqué ese factor, el costo se transforma en pérdida, ¿sí? Y a ver, contablemente, a los contadores nos gusta pensarlo contablemente, decimos que cuando el costo se transforma en gasto, va arriba en el estado de resultados afectando las ventas para obtener la utilidad bruta, ¿sí? Cuando el costo se transforma en pérdida, va al estado de resultados abajo, ¿sí? Como una pérdida extraordinaria, ¿sí? Es decir, que el costo tiene 2 destinos posibles. Lo ideal es que el costo se transforme siempre en gasto, ¿no? Que en algún momento yo el kilo de pan lo pueda vender y diga, de este kilo de pan obtuve 200 pesos de ingresos y me costó, ahí pasa a ser gasto, el costo lo transformo en gasto porque pude vender el pan, ¿sí? Tuve un costo que se transforma en gasto en el estado de resultados de 100 pesos, gané 100 pesos, ¿sí? Si el pan se pudrió y no lo pude vender, voy a tener que mandar los 100 pesos que me costó hacer el pan como pérdida del estado de resultados, midiéndolo contra ningún ingreso, ¿sí? Contra ningún ingreso porque no me generó nada, fue todo derroche. Y el otro concepto que hay que diferenciar, que no es costo, también que hay que diferenciarlo, es el concepto de erogación. Erogación, cuando hablamos de erogación, hablamos de un concepto financiero, tiene que ver con el pago, ¿sí? Con entregar plata o bienes, cheques, ¿no? Eso es un concepto financiero, el concepto de erogación. El concepto de costo es un concepto económico, tiene que ver con que los factores han extinguido su capacidad de generar ingresos, han agotado su potencialidad productiva, ¿sí? Y ahí es cuando se transformaron en costos, ¿sí? El concepto de costo es un concepto económico, el concepto de erogación es un concepto financiero. Tiene que ver con entregar o recibir dinero, el de erogación, el de costo es con agotar potencialidad productiva de los factores o no. Bien. Vamos por aquí. Una consulta. Sí. En gasto, entonces, ¿es el costo que logró el objetivo o que logró la unidad de obra? Porque capaz que puede lograr la unidad de obra, pero después el objetivo productivo no se termina logrando. No,
el costo se transforma en gasto cuando logré el objetivo productivo final y lo vendí, en definitiva, porque va al estado de resultados. Es más, yo tengo, digamos, vamos a poner un ejemplo. Yo terminé de hacer 1 kilo de pan, ¿sí? Lo tengo en la panadería, en el canasto, para que me lo vengan a comprar el consumidor. Ahí va a ser un gasto, un costo en espera que todavía no se transformó en gasto. Porque mientras no lo venda, está como activo, contablemente decimos los contadores, en el rubro bienes de cambio como productos terminados a la espera de ser vendido. Es un gasto en espera, está esperando transformarse en gasto. Cuando viene un cliente y me compra el kilo de pan, yo facturo y digo, listo, me ingresaron 200 y entregué este kilo que me costó 100 pesos. Ahí el costo se transformó en gasto. Y ahí lo mando al estado de resultados para medir contra el ingreso que me generó. Lo vendí a 200 pesos, tenía un costo, ese kilo de pan tenía un costo de 100 pesos, ahora lo mandé al estado de resultados, o 100 pesos como gasto, gané 100 pesos de utilidad bruta. Ese es el concepto que contablemente se trata de medir como valor agregado del proceso productivo. El proceso productivo de ese kilo de pan me agregó 100 pesos de valor a mi panadería, porque sacrifiqué 100, el costo de hacer el kilo, ¿sí? Y me generó ingresos por 200. ¿Sí? Es decir, que el costo, en la medida que no se venda el bien, está activado, y cuando se vende el bien pasa como gasto al estado de resultados, para ver la lógica contable, digamos, para definir un momento en que el costo pasa a ser gasto, ¿sí? Y si el pan no lo vendo y se pudrió, se puso feo y ya no lo voy a poder vender, en el momento que se puso feo y ya tomé la decisión de no poder venderlo, se transformó en pérdida. Ahí también fue al estado de resultados como pérdida, pero la diferencia con el caso anterior, que se transformó en costo, es que ahora no lo puedo usar, ni me generó ingresos, ni me va a generar ingresos. Para ser más claro por ahí, el costo está a la espera de ir al estado de resultados, pero tiene la expectativa en el futuro de generarme ingresos. Cuando alguien me venga a comprar el kilo de pan que tengo en el canasto y me costó 100 pesos y sé que lo voy a vender más caro, es un activo en espera, tiene la expectativa de generar ingresos. Vino el cliente, me lo compró, la expectativa desapareció, pero generó el ingreso. Bueno, se transformó en gasto del costo. Fue al estado de resultados, afectando la utilidad bruta. Ahora, se me pudrió el pan, ya perdió la expectativa de generar ingresos. Yo digo, no puedo vender el pan podrido, me van a cerrar la panadería, bueno, listo, lo doy de baja, físicamente lo tiraré a la basura, no sé, y ahí el costo se me transformó en pérdida, ¿sí? Fue directamente al estado de resultado contra ningún ingreso. ¿Se entiende, chicos? Esto? Disculpame, pero ¿no sería el costo de la mercadería si vos lo vendés? Sí. ¿No sería el costo de la mercadería? No es eso. ¿Por qué gasto? Porque A el ver, otro sería en la cuestión terminológica hay un autor que Amaro Jardín dice, hay mucha discusión en costos con las cuestiones terminológicas, ¿sí? Hay muchas discusiones con cómo llamamos a cada cosa. La realidad es que es cierto, muchos autores, incluso hasta nosotros, llamamos costo cuando el costo fue al estado de resultados, ¿sí? De hecho, cuando armamos un estado de resultados, no sé si ustedes vieron técnica todavía, evaluación, exposición, creo que sí. Cuando arman un estado de resultados ponen ventas menos costo, le llaman costo. Bueno, conceptualmente por ahí la terminología más correcta en función de esto que le estamos explicando sería gasto de mercadería vendida, ¿sí? Agotó su potencialidad productiva. Para diferenciar lo que es costo, porque conceptualmente el costo tiene potencialidad todavía de generar ingresos, el gasto ya no, porque ya la generó. Entonces, la cuestión terminológica, si queremos ser muy finitos en la cuestión terminológica, deberíamos cambiarle el nombre a eso que le llamamos nosotros habitualmente en el estado de resultados, costo de mercadería vendida o costo de producto terminado y vendido, y llamarle gastos extinguidos, gasto de mercadería vendida, gasto de productos realizados y vendidos. ¿Sí? Es correcto lo que decís vos, Pedro. Es así, hay una cuestión terminológica que a veces nos hace confundir. Otra consulta, profe. Sí. Volviendo al ejemplo del pan que mencionó usted, que lográs colocar ese pan vencido, no sé, para alimentar gallinas o para
algún otro uso, ese costo pasaría a ser gasto entonces, porque lograste colocar el No, pan. sí, no, te diría, ahí es un tema un poquito más complejo, tendríamos que ver, la realidad es que de ese objetivo productivo que tenía un costo, el pan, que me costó 100 pesos hacerlo a mí, ¿no? Entre todos los factores que sacrifiqué, el pan tenía un costo de 100 pesos. Probablemente si se me pudre, yo tengo como mínimo una parte de pérdida, porque si yo lo vendo para alimento de chanchos o de gallinas, no voy a poder recuperar los 100 pesos, ¿sí? No voy a poder recuperar los 100 pesos. Entonces ahí vienen técnicas de costeo, de evaluación, para decir, a ver, de los 100 pesos que me costó el pan, ¿cuánto tengo que mandar a pérdida y cuánto tengo que reconocer como gasto? Porque una parte, algo de ingreso me va a generar ese pan. Supónganse que el pan ese vencido o duro o en mal estado lo puedo vender para alimento para chancho a 20 pesos. ¿Sí? No lo vendo a 200 pesos como tenía pensado venderlo el pan en buen estado. Lo vendo a 20 pesos. Entonces, no hay dudas que va a haber una pérdida, ¿sí? La pregunta es, ¿cuánto perdí? ¿Perdí 80 pesos? Porque el pan me costó, tiene un costo de 100, y ahora solamente voy a recuperar 20, ¿sí? Voy a recuperar 20, perdí 80 pesos, o perdí 180, porque yo ese pan lo podría haber vendido a 200 y ahora solamente lo voy a poder vender a 20, ¿sí? Entonces, habrá que ver, de acuerdo a técnica de evaluación, cuánto mando a pérdida y cuánto mando a gasto, ¿sí? La realidad es que yo debería mandar a pérdida 80 pesos, no tengo ingresos, ¿sí? No tengo ingresos y voy a mandar a gastos 20, ¿sí? Pero eso está discutido, ¿sí? De acuerdo a qué tipo de decisión querramos tomar, seguramente también puedo hasta medir el costo de oportunidad de haber vendido el pan, ¿sí? O lo que se llama el lucro cesante, ¿sí? Para ver cuánto me afectó esa mala acción, ¿no? Franco, preguntabas, ¿está claro? Sí, gracias. Acá viene útil lo que ustedes comentaban, porque vamos a remarcar un concepto que también creo que lo pasamos acá. El concepto de costos es un concepto relativo, ¿sí? Que lo hemos visto, está en la otra filmina, lo hemos visto cuando ustedes vieron costo para toma de decisiones, ya más avanzado en la materia. El concepto de costo es un concepto relativo porque está condicionado al propósito de análisis para el cual hago el costo, ¿sí? Si yo quiero saber la pérdida que tuve porque se me venció el pan, y tendría que ver para qué quiero hacer eso, para ver si me van a, quiero medir todo lo que perdí de ganar con ganancia y lo que perdí de recursos sacrificados. Tengo un concepto, ahí pongo el lucro cesante, ¿sí? El costo de oportunidad de haber vendido el pan en buen estado, si quieren. Y si quiero saber el costo para ver económicamente qué daño me hizo, capaz que pongo solamente lo que no pude recuperar de los factores sacrificados, es decir, 80 pesos, ¿sí? Entonces, cuando yo hago costos, no me tengo que solamente empezar a ver, a sumar factores que intervienen en el proceso. Lo primero que me tengo que preguntar cuando hago un proceso de costeo es, ¿para qué lo quiero hacer? ¿Qué decisión quiero tomar cuando estoy haciendo ese costo? ¿Sí? Entonces, ahí esa primera pregunta me va a determinar qué factores voy a incluir en el proceso de costeo o no los voy a incluir, ¿sí? Les pongo un ejemplo, a ver, un ejemplo que me tocó vivir. Para hacer un barco, en realidad un tipo de barco que son barcazas, el principal factor o elemento de costo es la chapa de acero, ¿sí? De acero naval, ¿sí? Que representa más o menos el 40% en la estructura de costo de una barcaza, ¿sí? Si una barcaza sale, para poner un valor cualquiera, 100, 40 pesos, el 40% es chapa. Entonces, supónganse, más, vamos a poner acá un ejemplo, un Excel. Digamos, un caso simplificado y burdo, ¿no? Un caso simplificado y burdo vamos a poner.
Si a mí me vienen y me dicen cuál es el costo de hacer una barcaza, yo diría, debería decir chapa, principal factor, sí, 40, ¿sí? O 400, vamos a poner para hacer 1000. Mano de obra, 400 más o menos, o 380. Y servicios, otros servicios, ¿sí? Estoy poniendo todo en 3 elementos, muy simple, 220, ¿sí? Este es el valor total que me lleva a hacer esta barcaza, ¿sí? Costo total. Precio, y arriba de ese valor, ¿sí? No sé, si se quiere ganar un 5%, será 1050, ¿sí? Ganancia, supóngase un 5% para poner un número. Precio, el costo más la ganancia. Esto en condiciones ideales, ¿sí? Ya no pasa mucho, esto pasaba más antes, que el precio surge de costo más un beneficio deseado, ¿sí? De hecho, el caso que les comento es lo que pasó. Viene el cliente y dice, sí, ¿sabés lo que pasa? Que a mí me venden la barcaza en China a 800 dólares. Entonces el precio lo pone el mercado. Y es así, 800 dólares era el precio. ¿Ustedes qué hacen ahí? Ahí el astillero puede decidir, hago igual el producto y lo vendo y pierdo plata, o no, o no lo hago, no tomo el pedido, ¿sí? Ahora, en el caso, que es lo que pasaría habitualmente, no tomar el pedido. En el caso que les cuento, resulta que la chapa que estaba en stock estaba perdiendo calidad porque se estaba corroyendo, ¿sí? Oxidando. Y si no se usaba para hacer ese barco, iba a tener que venderse como chatarra. O sea, si no se hacía esa barcaza, la chapa se iba a transformar en chapa scrap, lo que se llama, ¿sí? O chatarra, que se iba a poder vender a 50 dólares. ¿Sí? Entonces, a ver, la chapa tenía dos caminos, o la usaba para hacer el barco, o la vendía como scrap a 50 dólares. Entonces, la chapa, ¿cuál es el costo de la chapa para esta decisión de costear este proyecto en particular de este cliente que me dijo que tenía un presupuesto alternativo de 800 dólares por cada barcaza? ¿Es 400 dólares el valor de reposición de la chapa? ¿O la chapa era un costo casi hundido? ¿Sí? Ahí es lo que les digo, el costo es de cada decisión. En este caso coyuntural, en esta decisión particular, la realidad es que el costo de la chapa era lo que iba a perder de ganar con el uso alternativo que tenía la chapa, que era venderla como scrap, tirarla o hacer el barco. Entonces, si yo trabajo con ese concepto, el costo de esta barcaza, en este caso particular, que tenían un presupuesto alternativo muy bajo, era la mano de obra salía lo mismo, ¿sí? Los servicios lo mismo, el costo era 6.50, le convenía aceptar el pedido, ¿sí? Porque, ¿qué le iba a pasar si no aceptaba el pedido? Igual perdía 3.50, que es la desvalorización de la chapa, ¿sí? Y si acepta el pedido, si quieren costear la chapa un 100%, iba a perder solamente 200, ¿sí? Pierde menos. O gana, porque la chapa ya estaba perdida. Entonces, de nuevo, fíjense cuánto cuesta la chapa. Y depende la situación coyuntural y el proceso de costeo y para qué querés usar el costeo y para la decisión particular, ¿sí? Entonces, el concepto de costo es relativo. No podemos decir, este barco cuesta siempre lo mismo. Hay que ver cada situación, ¿sí? Si hay costos hundidos, si hay costos de oportunidad, ¿sí? Eso hay que evaluarlo siempre. Por eso, cuando nosotros veamos en la clase que viene clasificaciones, tenemos que tener muy claro que se usa mucho para los procesos de costeo, para toma de decisiones, entender bien lo que es el costo de oportunidad, de uso alternativo de los factores, entender bien qué son los costos hundidos o costos no relevantes, porque esos no intervienen a la hora de costear decisiones, ¿sí? A la hora de evaluar intervienen, aunque sean relevantes, son todos relevantes a la hora de evaluar los costos. Ahora, a la hora de tomar una decisión particular, los costos hundidos o no relevantes, como era acá en parte el valor de la chapa, no deben intervenir a la hora de costear, ¿sí?
Bien. Vamos. Bien, un último concepto que también es válido remarcar, que es el concepto. En la definición de costo hay dos grandes conceptos que tenemos que tener en claro. Sacrificio económico de recursos necesarios, que es el segundo concepto, para la obtención de un objetivo productivo, sea tangible o intangible. El primero ya hablamos, el sacrificio económico de recursos habla de que hay ciertos recursos que tienen una valoración económica, no son gratis, ¿sí? Para el panadero, la harina que sacrifica no es gratis, le costó plata, ¿sí? Pero ese sacrificio se hace en pos de obtener algo mejor, ¿sí? Un objetivo productivo que le permita facturar y repagar los costos. El sacrificio implica perder algo para obtener algo mejor. ¿Ya? El tiempo que ustedes están sacrificando ahora, se supone que lo están sacrificando, no porque son masoquistas y les gusta estar escuchándonos a nosotros, sino porque tienen la expectativa de obtener algo mejor, que es un conocimiento, una capacitación, un título que le permita afrontar mejor los trabajos futuros. Y el otro concepto de la definición de costos es el concepto de necesariedad, ¿sí? Necesariedad. El sacrificio económico de esos recursos es el necesario para obtener el objetivo. Como decíamos, el costo no admite derroches, ¿sí? El costo no admite sacrificar de más, pérdidas o derroches. El costo admite solamente el sacrificio de la cantidad y calidad necesaria para obtener el objetivo productivo. ¿Sí? Bien. Y el último concepto de bueno, el anteúltimo, concepto que tienen que tener bien claro de esta unidad es el concepto de componentes del costo. El costo de cualquier factor siempre va a estar dado por dos componentes. Dos componentes que actúan, que se calculan independientemente, pero cuando los junto hacen el costo del factor, ¿sí? ¿Cuáles son los dos componentes? El componente físico, que indica cantidad del factor que tengo que sacrificar para obtener un objetivo productivo, y el componente monetario, que indica el precio del factor, que indica el precio del factor por unidad de factor. ¿Sí? Para producir un litro de jugo de naranja, ¿sí? Para producir un litro de jugo de naranja, necesito sacrificar 5 naranjas, ¿sí? O 800 gramos de naranja. Ese es el componente físico. ¿Cuánta cantidad de unidades del factor necesito sacrificar para obtener una unidad objetivo? Si mi objetivo es hacer litros de jugo de naranja, necesito sacrificar 800 gramos de naranja para obtener un litro. Ese es el componente físico, ¿sí? Que eso es esencialmente el costo, la cantidad de unidades que sacrifico del factor para obtener un objetivo productivo, ¿sí? Para hacer 1 kilo de pan necesito 800 gramos de harina, no sé, para hacer 100 gramos de levadura. Ahora, trabajar el costo solamente con el componente físico, si bien técnicamente está correcto, es complejo en la práctica. ¿Por qué? Porque yo, para definir el costo de algo, tendría que enumerar todos los factores que intervienen y la cantidad que tengo que sacrificar para obtener el objetivo productivo. Entonces aparece la monetización como necesidad práctica, y entonces aparece el componente monetario para multiplicar el componente físico y homogeneizar la medida de esfuerzo total para tener un objetivo productivo, ¿sí? Es decir, ahora digo, el litro de jugo me costó 82 pesos, ¿sí? Lo pongo todo en términos monetarios. ¿Qué implican esos 82 pesos? Implican que sacrifiqué 800 gramos de naranjas que me costaron 100 pesos. Implica que sacrifiqué, desgasté el exprimidor X cantidad, una fracción de exprimidor, desgasté que el exprimidor me cuesta tanto, y significa que gasté 10 minutos de tiempo que tienen un costo de tanto, ¿sí? Entonces, eso lo traduzco todo en términos de plata, y eso es el costo monetizado, que implica hacer el producto del componente físico por el monetario de cada factor. Eso es el costo. Entonces,
ahí aparece lo que llamamos la ecuación general del costo, la ecuación general del costo esta, que nos dice que el costo de cualquier objetivo productivo, nos permite obtener el costo de 1 litro de jugo, va a ser igual a la sumatoria de la cantidad de cada factor por el precio de cada factor. Si el proceso es complejo e intervienen 200 factores, voy a tener que hacer 200 veces la sumatoria del producto del componente físico por el monetario, ¿sí? Esa es la ecuación general del costo que me permite obtener el costo de un objetivo productivo. El costo de una silla, el costo de hacer un avión, el costo de hacer un barco, ¿sí? Y esta ecuación previa que tienen acá, solamente que no tiene, es la misma, pero no tiene el signo de sumatoria, esto me permite obtener el costo de un factor, el costo solamente de un factor, el costo de la naranja para hacer 1 litro de jugo, solamente un factor para obtener un objetivo productivo. Es decir, si yo esto lo hago para cada factor y sumarizo todo, tengo el costo del objetivo, ¿sí? Esto es lo que se llama la ecuación general del costo, que no es más que una simple suma de una serie de productos, que es la suma del componente físico por el monetario de todos los factores, ¿sí? Entonces los procesos de costeo no serían tan complejos considerando esto. Lo único, ¿cuál es la complejidad de los procesos de costeo? Primero, conocer el proceso, identificar todos los factores. ¿En qué acción productiva se da el consumo de los factores? Porque eso lo tengo que saber, y saber la cuantía, componente físico que sacrifico por cada factor, por el componente monetario, que es el costo del factor por unidad de factor, ¿sí? Y así hago el proceso de costeo. Acá, en todas las unidades, para todos los factores que vamos a estar estudiando, estos dos componentes los tienen que tener clarísimos, ¿sí? Tanto cómo se arma el componente monetario como cómo se arma el componente físico, ¿sí? Porque si no, se les complica. Tienen muchas complicaciones y eso es práctica en determinar el componente físico, que en definitiva no es más que otra cosa que unidades del factor por unidad objetivo, y a veces también hay complicaciones en el componente monetario. Creo que les cuesta más el componente físico que el monetario en general. Pero bueno, tienen que conocer las dos para hacer cualquier proceso de costeo, ¿sí? Bien, por último, el último tema de esta unidad, también para diferenciar un poco de conceptos que no son sinónimos pero que están relacionados, es el concepto de costo, precio y valor. Y esto tiene que ver un poco con esta conclusión de ¿qué hace la unidad productiva? ¿Sí? Agrega valor, ¿sí? ¿Y cómo se podría medir el valor agregado por una unidad productiva? Y entre el diferencial de precios y el costo es parte del valor agregado, aunque el tema del valor es un concepto muy subjetivo que no es tan fácil de medir, porque lo que yo valoro y me genera que esté dispuesto a pagar un precio, otro no lo valora y no está dispuesto a pagar un precio. No sé, un celular de última marca, un iPhone 12, ¿sí? Que no sé, lo he visto en internet que están como 400.000 pesos. No sé, por ahí hay gente que lo valora mucho y dice, yo me lo gasto y estoy recontento si me gasto 400.000 pesos, pero tengo ese celular, ¿sí? Porque le asigna un gran valor a ese objetivo productivo. Y hay otro que dice, yo ni loco me gasto esa plata, si por 40.000 pesos me compro un celular que tiene todas las funciones que yo necesito y me sobra todavía, porque ni siquiera uso todas las funciones que tiene ese celular de 40.000 pesos, ¿sí? Entonces, ¿eso por qué pasa? Porque la gente valora distinto los distintos objetivos productivos. Hay gente que le asigna hasta una cuestión de identidad con la marca, de que le da más prestigio tener una marca y están dispuestos hasta a pagar un precio diferencial porque le asignan mucha valoración a ese objetivo productivo. En definitiva, a ver, el costo ya sabemos qué es un dato que surge de una medición, la cantidad el sacrificio económico de recursos necesarios para obtener un objetivo productivo. El precio es la unidad objetiva de intercambio, cuántas unidades monetarias, en general se transaccionan en unidades monetarias, en distintos tipos de moneda, puede ser dólares, pesos, otra moneda, pero es la cantidad de unidades monetarias que entrego a cambio de que me den
el objetivo productivo. Es algo objetivo, podrá haber una negociación previa, oferta-demanda, ¿sí? Regateo si quiere, pero en definitiva termina siendo un dato objetivo. Por ese celular se pagan 400.000 pesos. El valor es algo subjetivo, el valor tiene que ver con la capacidad que le asigna la persona a un objetivo productivo sobre la capacidad que tiene esa cosa para satisfacerle una necesidad. Muchas veces termina siendo en principio una percepción, porque cuando yo compro algo no sé si eso me va a resultar y me va a satisfacer todas las necesidades como yo pienso. En definitiva, el valor es la percepción que tiene una persona sobre la capacidad que tiene un bien que está dispuesto a comprar para satisfacerle necesidades, ¿sí? Por ahí yo compro el celular iPhone que sale 400.000 pesos y me doy cuenta después que en realidad me gasté plata por nada, ¿sí? Me hubiese comprado el otro más barato y era lo mismo. Pero en definitiva, el tema de la valoración, que es algo subjetivo, tracciona a que un consumidor quiera comprar algo que tiene un precio o no tracciona, ¿sí? Por eso la publicidad muchas veces lo que trata de hacer es incrementar la valoración de las cosas que venden las compañías en el consumidor final, ¿sí? Lo asocian, si me compras esta marca, tenés otro estatus de persona casi. Bien, en definitiva, costo, precio y valor son conceptos que están relacionados, ¿sí? Decimos, la teoría de las transacciones dice que para que sea viable la acción de la unidad productiva y sea viable la producción de un objetivo productivo, el precio tiene que ser mayor al costo, y para que sea viable la compra de ese objetivo productivo por parte de un consumidor final o de otra unidad económica, el valor tiene que ser mayor al precio, ¿sí? Si no se dan esas relaciones, no hay transacción económica, ¿sí? Bien. Chicos, traté de hacer un resumen conciso de la unidad, marcando los puntos principales. Acá de la práctica tendrían que ver, no sé si hoy vamos a llegar, Victoria, si no, por ahí, bueno, el sábado tratamos de ver algún ejercicio de componente físico y componente monetario. Lo vamos a ver las técnicas de determinación en cada elemento de costo, pero el componente físico, las relaciones técnicas, eso tienen que tenerlo claro y poderlo manejar, porque si no es lo que se les complica. El ejercicio de la panadería, ese es muy conceptual y trátenlo de hacer todo, porque también está toda la parte teórica de los factores. Trátenlo de hacer todo y si quieren lo vemos el sábado. Dice, Adrián, el sábado la clase para... Sí, yo también estoy en el parcial, así que te iba a decir a vos para que arranques. Pero bueno, no, no sabía que la mayoría está rindiendo matemática. Bueno, podemos, el parcial de matemática, en principio estamos pensando que termine a las 10, no más que eso. Así que podemos empezar 10:30 la clase, ¿sí? 10:30 podemos empezar la clase. A los sí, yo me efectos de puedo, que Adrián, yo el sábado me puedo sumar, yo no sé a qué hora tengo que rendir el examen del posgrado. Pero bueno, por eso, estamos todos rindiendo. Pero sí, me sumo, en cuanto termino, me sumo. bueno, Pero... ponemos la clase 10:30, si les parece, por si se atrasa el parcial de matemática financiera, que más tarde que eso no va a ser, no va a terminar, va a terminar 10:15 a lo sumo. 10:30 ponemos la clase y vamos a repasar la otra unidad y vamos a hacer algún ejercicio. Vayan viendo, tema de clasificación, en realidad es un tema también simple, el tema de clasificación, no tiene mayores complicaciones. Las clasificaciones genéricas es la que es por variabilidad. Ahí la teoría vamos a verla muy concisa porque, digamos, los conceptos son simples. Es más, les propondría que ustedes revisen el material y en cuanto a cuestiones conceptuales teóricas me consulten si tienen alguna duda, y vamos a asignar el sábado, la clase del sábado, para hacer algún ejercicio de componente físico y monetario, y algún ejercicio de variabilidad y clasificación, ¿sí? Nos vamos a dedicar más a la faz práctica. Sí. Yo tengo una consulta. Sí. Sí. Claro. En el ejercicio 2 habla de una eficiencia marginal y media. ¿Qué hace referencia? Dice análisis de variabilidad de factores, identificación de relaciones
de eficiencia marginales y media. Es el caso de la panadería, ¿no? Sí. 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 Vos siempre tenés que pensar que cuando habla de marginal tiene que ver con, por decirlo de alguna manera, la variabilidad del costo. O sea, o sea, cuando vos haces una unidad de obra adicional, ¿qué costo te va a requerir? ¿Te va a requerir el costo fijo, más costo fijo, o por ahí una unidad adicional de un material? Por ejemplo, ¿Sí? dice que la harina es marginal. ¿Por qué es marginal? Claro, porque si vos tenés que hacer 1 kilo más de harina de lo que venís haciendo, vas a Claro, requerir, perdón, 1 kilo adicional de pan, vas a requerir, ¿sí?, el componente harina, ¿sí?, un adicional de kilo de harina. Pero ahora, ¿vas a requerir un adicional de amortización si es lineal de la maquinaria? ¿O un adicional de alquiler de la panadería? porque el costo ya lo tenés, independientemente si Exactamente, producís bueno, o no. ahí está, a eso se refiere. Las relaciones se dice que en realidad ya no, antes lo dábamos con más profundidad, pero bueno, como hemos tenido que ir sacando temas, no llegamos a verlo en profundidad. Antes, a partir de la teoría general del costo, analizábamos cuáles eran los factores que tenían que ser variables a partir del encadenamiento de relaciones productivas y cuáles eran los que iban a ser factores fijos, como costos fijos, ¿sí? En definitiva, a ver, para simplificarte el tema, ya no damos todo ese camino, digamos, esa parte conceptual, para hacérselo simple. Cuando habla de relaciones de eficiencia marginal, es lo que se termina llamando, vemos en clasificación, como costos variables, y cuando hablamos de relaciones de eficiencia media, es lo que hablamos en clasificación de costos fijos. Porque, a ver, las relaciones de eficiencia media es lo mismo que hablar de costo fijo unitario, que un total lo dividimos por más o menos unidades y te da un costo unitario distinto. Digamos que eso lo vemos más en clasificación, y las relaciones de eficiencia marginales serían los costos variables unitarios y las relaciones de eficiencia media serían los costos fijos unitarios. Bien, gracias. Bien. Bueno, chicos, si no hay dudas, no sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, pero yo tengo una. Sí. ¿Los sábados se va a grabar la clase? Pero justo a esa hora voy a trabajar yo. Así que quizá Sí, tenga que ver vamos una a grabación. grabarla, vamos a tratar de grabarla y después las vamos a ir subiendo. ¿Sí? Dale, gracias, pues no creo que pueda estar. Bien. Gracias por abrir la cursada, nos dicen. Hasta el sábado. Bueno, bien, chicos. Bueno, entonces nos vemos el sábado. Repasen, vayan viendo y leyendo los temas porque, a ver, el primer parcial es en 6 clases, enseguida, ¿sí? Así que tienen que ir estudiando rápido. Sí. Antes de la clase ya tienen que tener estudiado. Así, ¿no? Así es, esa sería la idea para que les rinda la clase. Exacto. Son más bien Bien. clases de repaso. Bien, chicos, bueno, entonces nos vemos el sábado, entonces corremos el horario solamente por este sábado a 10:30, ¿sí? Porque el tema es que creo que a las 12 yo voy a hablar igual para que nos corran el Zoom hasta 12:30, una, nos dieron por 2 horas el Zoom, porque no hay mucho Zoom. Bien, chicos, bueno, nos vemos entonces el sábado 10:30. Nos vemos, chicos. Hasta el sábado. Chao, hasta luego. Hasta el sábado.